Para hablar de pánico y agorafobia contamos en plató con Jan Yagüe, bienvenido, habitual en plató, y con José Brotón, psicólogo y experto en lo que vamos a tratar hoy, bueno, entre otras muchas cosas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues hay una cosa que sucede con este tipo de trastornos, es mucha confusión. Queremos saber todos lo que es un ataque de pánico o lo que es la agorafobia, miedos a los espacios abiertos y demás. Y creo que es fundamental que empecemos explicando qué es cada trastorno, diferenciándolos para saber en todo momento en el programa de qué estamos hablando. ¿Te parece, José? Bien. Un ataque de pánico es una repentina aparición de sensaciones. Sensaciones como pueden ser taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, ahogo, mareo. Cuando esa persona que tiene el ataque de pánico empieza a padecer esas sensaciones, normalmente las interpreta como que va a suceder algo terrible. Tener un infarto, morirse, sí, volverse loco o perder el control. Lo que le lleva a, de alguna forma, escapar de esa situación temida. Eso sería un ataque de pánico. Cuando los ataques de pánico se vuelven recurrentes y se empieza a aprender lo que es el miedo al miedo. Miedo al miedo quiere decir que empezamos a tener miedo a que vuelva a suceder un próximo ataque de pánico. Estamos hablando ya de un trastorno de pánico. Y cuando ese miedo se generaliza a situaciones en las que es posible o anticipo que me puede dar un ataque de pánico, situaciones como puede ser un centro comercial, un parking subterráneo, un hospital, un cine, empiezo a tener miedo a ir a esos lugares. Claro, día a día, sí, sí. Claro, empiezo a tener miedo a ir a esos lugares, empiezo a evitarlos y estamos hablando de evitación agorafóbica o agorafobia. Digamos que tiene un primer episodio aislado que luego se va aumentando en frecuencia, se generaliza hasta llegar a un punto en el que como esta persona para hacer un trayecto de salir de la casa le es prácticamente inviable. Claro, pero por lo menos lo pasa tan mal como se ve ahí. Ajá. Claro, muchas veces empezamos a tener miedo a las propias sensaciones de ansiedad y como esas sensaciones de ansiedad se van asociando a distintos lugares, terminaremos también teniendo miedo a esos lugares y evitándolos. Los condicionamientos, claro, siempre, y es cuando ¿no? aparece la agorafobia o tenemos evitación agorafóbica. Pero a veces creo que es útil, ¿no?, conocer qué está sucediendo en nuestro organismo cuando tenemos un ataque de pánico, ¿no? José, si quieres empezar contándonos. Bien. Bueno, pues aunque hay una cierta generalización en las respuestas y prácticamente todas las personas, su sistema nervioso autónomo reacciona igual, también hay una especificidad, ¿no? Especificidad quiere decir que, bueno, que hay personas que notan más sensaciones, por ejemplo, en el pecho, a la hora de sentir esa presión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia. Otras personas reaccionan más con el aparato digestivo, ¿no? Náuseas, vómitos. Otros notan mareo, sensación de vértigo, visión borrosa, manchitas o lucecitas en la visión. Podemos notar también hormigueo, piernas flojas, un montón de sensaciones que en ese momento que las sentimos, como no las conocemos ni estamos habituados a ellas, las interpretamos como algo peligroso. De ahí viene ese ataque de pánico. Claro, pero porque nos encontramos mal, ¿no? Entonces, en ese momento que te encuentras mal, empiezas a sudar, que parece que vayas a perder el conocimiento, te entra miedo. Claro, el miedo por que ejemplo, al a principio. perder la conciencia, a desmayarte y caerte, en este caso. Si, por ejemplo, yo tengo miedo o he aprendido a tener más miedo a esas sensaciones de taquicardia, posiblemente piense que me va a dar un infarto. En función de... Yo creo que pensaríamos eso. Claro, me voy a morir. Son pensamientos típicos, temores típicos de este problema de pánico. Perder el control, volverse loco, desmayarse y caerse. Claro, y que eso te pase en un contexto en el que tú no puedes controlar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, Claro. a lo mejor es lo que hace todavía ese miedo a hacer cosas. ¿Cómo podemos diferenciarlo entonces de una patología física, para saber cuándo puede ser realmente un infarto, porque está bien conocer esas señales, y cuándo no, cuándo estaríamos hablando ya de temas de ansiedad? Cuando la persona viene a consulta, normalmente ya ha pasado antes por el médico, incluso por urgencias. Porque cuando ha tenido ese ataque de pánico o uno de esos ataques de pánico, lo que ha hecho a veces es irse corriendo a urgencias. En urgencias normalmente pues le han atendido y al final le han puesto una pastilla abajo de la lengua, por ejemplo un diazepam, para que se tranquilice, y le han dicho que era ansiedad. Eso quiere decir que han descartado esa patología física. Cuando no encontramos un problema físico que explique esos síntomas, estamos hablando de ansiedad. ¿Pero hay alguna forma de que cuando yo estoy en casa y de repente empiezo a encontrarme mal, sepa decir, pues mira, no, esto tiene todas las pintas de ser un infarto, con todas las de la ley? Claro. O cuando no, voy a tranquilizarme un poco porque voy a ver qué es lo que... O sea, ¿hay alguna forma de que la persona que esté ahí lo detecte en ese momento? ¿O? Por ejemplo, si a mí me está dando un infarto, seguramente me dará en casa y cuando salgo de casa. Lo que quiero decir es que la persona con ansiedad, a lo mejor al salir de casa, se tranquiliza.
nota el alivio, ¿no? El alivio ese al salir al aire, al fresco, como este hombre, por ejemplo, que salía en el documental, ¿no? Pues ahora que iba a preguntar ahora, que ¿por qué perdura y se mantiene esto? ¿Por qué llega a esos extremos? ¿Qué es lo que sucede? Realmente el mantenimiento del problema yo creo que es lo más importante. Yo a la gente que viene a consulta con un problema de este tipo, una vez que acaba la evaluación, lo que hago es explicarle esta secuencia. Lo más importante es el mantenimiento porque hablamos un poco de la secuencia, de cómo se produce un ataque de pánico y sobre todo dentro del mantenimiento podemos encontrar qué es lo que hace que ese problema perdure y por qué no se está solucionando. De ahí un poco se deducirá también la terapia. Bueno, explicar el mantenimiento implica un poco recurrir al proceso del pánico, ¿no? En principio hay una serie de disparadores que nosotros llamamos estímulos. Los estímulos que disparan el pánico pueden ser internos o externos. Estímulos internos pueden ser, por ejemplo, sensaciones o pensamientos. Eso quiere decir que una persona, por ejemplo, puede llegar del trabajo, un trabajo en el que ha estado padeciendo un poquito de estrés, llega a su casa, se sienta cómodamente en su sofá y cuando empieza a relajarse, imaginad que empieza a notar o ser consciente de una aceleración del corazón, ¿no? Que le llama la atención y a partir de ahí empieza y puede empezar una secuencia de pánico al ser consciente de una sensación. En este caso es un estímulo interno porque es algo interno a la persona lo que dispara ya la secuencia del pánico. Sí, porque el otro día me preguntaban, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pongo así con ansiedad cuando ya me he relajado, cuando llego a casa y estoy todo tranquilo en el sofá? O sea, que lo que estás diciendo va un poco por ahí. Claro, claro. A veces incluso esa misma persona que está sentada en el sofá puede iniciar el problema o la secuencia del pánico ya no solo por una sensación, sino, por ejemplo, estar tan tranquila, sentada en su sofá y de momento venirle a la cabeza un pensamiento. ¿Y si me diera ahora? Y a partir de ahí sería un pensamiento, también un estímulo interno, lo que iniciaría la secuencia del pánico. Nos hemos quedado hablando sobre el mantenimiento de los trastornos de pánico, de agorafobia con Hayawe y con José Brotons. Con los estímulos internos. Cuando llegamos a casa nos sentamos en el sofá y de repente empezamos a notar cosas y es cuando nos entra. Ahora vendrían los estímulos externos, ¿no? Sí. Hay a veces que la secuencia de pánico se dispara ante situaciones externas. Por ejemplo, si yo tengo miedo a que aquello se pueda producir en un centro comercial y me voy a un centro comercial, es posible que se dispare. Ahí son precipitantes externos. Incluso la anticipación de ir a un cierto lugar podría disparar el pánico. Antes de estar allí siquiera. Ir al cine, hospital, bueno, sitios a los que la persona puede haber aprendido a tener miedo, porque cabe la posibilidad de que piense que allí le va a suceder. Entonces, esos serían esos estímulos externos que disparan la secuencia de pánico. Y la gente pregunta, muchas veces las personas preguntan, ¿pero qué es? ¿Pero porque hay mucha gente? ¿Es por las personas? ¿Porque hay mucho número de...? ¿Por el ruido? ¿O cada uno será por una cosa? Suelen ser lugares en los que, bueno, la persona se encuentra con poca escapatoria o el escape puede ser un poco llamativo, incluso tendente a hacer el ridículo o a pegar la nota, ¿no? Que te caigas y tengan que venir todo el equipo de urgencias a llevarte con lo que eso conlleva. Entonces tenemos estímulos internos, externos y ¿qué más habría? Digamos que los estímulos serían lo que inicia la secuencia, los disparadores del pánico. A partir de ahí, cuando esa persona empieza a tener esas sensaciones o ese pensamiento o se acerca a esa situación temida, empieza a interpretarla de una manera catastrófica. Ahí aparecería el segundo elemento de la secuencia, que son los pensamientos, ¿no? Empieza a interpretar esas sensaciones como el inicio de me va a dar la ansiedad. Una vez que aparecen esos pensamientos, directamente empiezo a notar sensaciones si no las tengo ya en el cuerpo. Esos pensamientos me llevan a notar sensaciones, por ejemplo, las que hemos nombrado antes, ¿no? Taquicardia, sudoración, calor, rubor, mareo. Cuando noto esas sensaciones, mis pensamientos, mis miedos se incrementan todavía más. Ahí entro en el espiral del pánico, en una espiral, en un círculo vicioso de sensaciones y pensamientos. Cuando más temores tengo, más sensaciones noto. Cuando más sensaciones, más me preocupo porque me va a dar, me voy a morir y me va a pasar lo que no quiero que me pase, ¿no? Me voy a morir, piensa eso, ¿no? Esa secuencia de pánico, ese círculo vicioso, en el que la persona realmente se siente muy mal. Lo que viene a continuación es lo que suele hacer la persona para escapar de esa situación, de ese círculo vicioso. Y son precisamente las conductas que ellos hacen para evitar o escapar, conductas de evitación o escape que llamamos, desde tomarme una pastilla, irme a urgencias, salirme a la calle, refrescarme la cara, o por ejemplo, intentar relajarme, respirar hondo, distraerme pensando en otra cosa, decirme pues alguna autoafirmación, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, o hacer cualquier cosa que en ese momento me haga sentir más tranquilo. Como retomar el control de la situación, claro, un poquito, ¿no? Sí,
pero quizá, y bueno, quizá no, ese es el problema. Eso es lo que nosotros llamamos la trampa de la ansiedad, porque esas conductas de evitación y escape que hacemos, aunque producen un alivio a corto plazo, a medio o largo plazo incrementan y alargan el problema. Claro, porque ¿cómo se tratan estas psicopatologías? ¿Cuáles serían los tratamientos de elección aquí? En principio hemos de entender que si la trampa de la ansiedad son las conductas de evitación y escape, porque cuando yo hago esas conductas siento un alivio, eso significa que mis conductas de evitación cada vez se verán más reforzadas, claro, y cada vez las haré con más frecuencia, lo que una y otra vez voy cayendo cada vez más en la trampa y cada vez hago más grande el problema. Por eso la gente que viene a consulta, a pesar de que cree hacer lo que tiene que hacer, normalmente está equivocándose de camino y no hace sino alargar o incrementar su problema. La terapia, por tanto, se deduce de ahí, bueno, lo fundamental y la terapia estrella dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es la que creo que mejor funciona para estos casos, es la terapia de exposición. La terapia de exposición, hay muchos estudios que evidencian sus resultados y bueno, y funciona muy bien. Normalmente en la terapia cognitivo-conductual clásica, tradicional, se han empleado varias estrategias: relajación, respiración profunda, terapia cognitiva, pero normalmente esas estrategias no son sino una preparación para que la persona pueda llegar a exponerse. Claro, para luego estar allí. Dar el paso. Yo soy partidario y por mi experiencia con mis clientes, normalmente suelo prescindir de esas relajaciones, respiraciones y terapia cognitiva, entre otras cosas porque si hacemos una exposición lo suficientemente graduada, la persona puede hacerla perfectamente, con lo que nos ahorramos un tiempo, y no solo eso, sino que además la terapia cognitiva, la relajación o la respiración profunda pueden volver a convertirse a su vez en estrategias de evitación y escape, lo que tarde o temprano cuando nos exponemos hay que eliminarlas. ¿Pero cómo sería? ¿Exposición en imaginación o ir al supermercado o ir al sitio que le produce ese miedo? En estos casos se suele hacer dos tipos de exposición, lo que se llama exposición interoceptiva y exposición en vivo. La exposición interoceptiva son una serie de ejercicios que lo que hacen en cualquier persona es provocar sensaciones. Esas sensaciones que provocan esos ejercicios son sensaciones similares a las que ocurren cuando se produce la ansiedad en un ataque de pánico. La diferencia es que una persona que hace esos ejercicios sin problemas de pánico, lo que va a notar simplemente son una serie de sensaciones que va a pensar que son por el ejercicio. Una persona con pánico, normalmente, al tener miedo a esas sensaciones, porque las asocia a la ansiedad, empezará a tener miedo. Entonces, esos ejercicios de exposición interoceptiva nos ayudan a que la persona, poco a poco, empiece a ir hacia sus sensaciones de otra forma, a relacionarse con ellas de otra forma y ir poco a poco perdiendo el miedo. Y una vez que ya tenemos eso controlado, claro, ya nos vamos a la exposición en vivo, directas, ¿no? A la exposición en vivo. ¿Y cómo evolucionaría estos problemas si, por ejemplo, de tener un tratamiento a no tenerlo? ¿A dónde se puede llegar? Si hay tratamiento, por lo que estás diciendo, funciona y demás, ¿qué ocurre cuando no se interviene? A consulta a veces viene gente con un tratamiento con el problema que lo lleva con él durante meses o lo lleva durante muchos años. El caso es que lo lleve el tiempo que lo lleve, normalmente la persona no suele hacer lo que tiene que hacer para que el problema se vaya o para que el problema vaya a menos o para que la persona vaya habituándose a esas sensaciones, ¿no? Lo que hace es totalmente lo contrario, como hemos dicho en la secuencia de pánico. Lo que hace es mantener el problema con esas conductas de evitación. Claro, hasta llegar al punto de que algunas veces hemos escuchado alguna noticia y demás de personas, o alguna película que también hacen, personas que limitan completamente su vida, las relaciones y viven entre las cuatro paredes de su casa. Claro, ¿no? Con lo que probablemente incluso también acaben deprimidas, porque una persona que al final limita tanto su vida, y cuando es consciente de cómo está su vida, de lo pequeña que se ha hecho, pues posiblemente caiga en la insatisfacción y el desánimo. Como nos queda un minutito y medio, que aquí pasa siempre lo mismo, pasa muy rápido, queremos algunos consejos para algunos hábitos que podemos tener, llevar a nuestro día a día para evitar que nos pase eso a nosotros, porque nadie está exento de que le suceda, vivimos, como habéis dicho, con mucho estrés y muchas veces no podemos manejar bien ese tipo de reacciones. Quizá aquí me haya centrado en lo que es la terapia de choque, de los problemas de pánico y agorafobia, pero paralelamente a esta terapia de choque lo que hacemos muchas veces, o lo que hago yo concretamente, es trabajar el mindfulness o la atención plena, como un entrenamiento en atención, en consciencia, en estar en el presente, que nos ayudará no solo a trabajar ese momento de ansiedad, sino a trabajar ese tipo de persona
que se define como una persona que, aún no teniendo pánico, ha sido una persona muy nerviosa, con tendencia al estrés y a la preocupación. Entonces quizá haya que cambiar ese estilo de vida, y cambiar el estilo de vida, pues por ejemplo, con esas estrategias de atención plena, nos puede ayudar bastante. Yo creo que con estos consejos, además de ayudarnos a prevenir este tipo de trastornos, nos van a ayudar a tener nuestro día a día pues mucho más